puta. Bien. Oh, ¿dónde estaba acá? Bien. Les decía, aquí tengo la pregunta, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante, porque a partir de acá es donde uno se confunde. No se ve, Lisa, disculpa. Ya, ya, enseguida. Ahora sí. Ya está grabando, sí, la clase. Sí, está grabando. Está grabando, ¿no? Bien. Sí, Fíjense, porque nos acá, muestra. acá yo tengo esa primera pregunta y les decía, esta es la pregunta más importante, porque esta pregunta, fíjense, es una de decisión. Si usted dice sí, le está diciendo vaya directamente a la 3. Y si dice no, vaya acá. Entonces, fíjense, cada uno de estos es un cuerpo. Entonces voy a formar los cuerpos y voy a formar los cuerpos de esta manera. Voy a ir acá, un datingo. ¿Dónde está? Voy a compartir pantalla. Ahora sí. Fíjense. Ya tengo acá uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense en esta parte de acá, estas dos cositas que ven acá, como eh, eh, dos barritas, son las que forma el cuerpo. Fíjense, voy a presionar una vez. Y fíjense, ya me dijo sección o título. Entonces voy a decir, la pregunta es por sí. Los que digan sí. Bien. Y luego, nuevamente me voy a ir acá a estas barritas y voy a armar la opción por no. Voy a poner por no. ¿Ya? Entonces ya he formado acá estos cuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si me decía sí, voy a entrar acá, fíjense. Acá tengo el sí. Entonces voy a presionar estos 3 puntos de acá y fíjense, me va a salir ir a la sección según la respuesta, que es esto que ha salido acá, ¿no es verdad? Ahí está. Entonces, me decía la pregunta, si dice sí, voy a ir a la pregunta 3. Entonces, si me dice sí, voy a ir a la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Dice, ¿quién decide la marca? Bien, entonces si dice sí, si dice 1, ¿sí? Entonces le voy a mandar a la sección 2 de sí. ¿Se dan cuenta? Fíjese. Y si me dice no, voy a mandarle a la opción 2. Bien. Ahora, entonces, vamos viendo. Si me dice sí, decía, voy a ir acá. Y si me dice no, voy a ir perdón, aquí tiene que ser la sección no. La sección no. ¿No? Entonces ahí está. Ya tienen ustedes formado el cuerpo. Bien. Resulta que ahora yo tengo la siguiente opción. Tengo la pregunta 2. ¿Por qué razón en su hogar no consumen fideo? Es decir, cuando me contestan no, entonces tengo que ir a la sección no. Entonces acá donde dice no, fíjense, acá me voy a ubicar y voy a presionar este botón de acá, este icono que es el más, que ese es el que genera las preguntas. Entonces, fíjense, ha generado la pregunta. ¿Qué dice la pregunta 2? Estoy por no, perdón. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Por qué razones no consume? Entonces me vengo a ¿por qué razones no consume? Ahí está la pregunta 2, consume el fideo. Y voy a irme a la pregunta. Ahí está. Fíjense, hay un punto que no estaba tomando en consideración y es bueno que sepan. Si ustedes entran a esta casilla de acá, estas son los tipos de respuesta que ustedes pueden armar. Por ejemplo, cuando yo les hago una pregunta, digamos, para completar la idea, yo pongo respuesta corta. Pero cuando tienen que elegir de opciones, pongo varias opciones. Eso es lo que más les interesa en este momento. ¿Ya? Entonces, como la opción 2 para mí tiene opciones, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar con varias opciones y voy a hacer voy a copiar inmediatamente las alternativas de la opción 2. Y los copio
Y tengo acá, donde está mi Google Drive. Y tengo acá las opciones que las pego. Ahí están las opciones, ¿no? Ahora bien, resulta ahora que hay otra opción, porque cuando yo llego y les voy a mostrar esto, voy a salir ahorita de acá y les voy a mostrar la pantalla del cuestionario. Van a ver ustedes lo siguiente. Miren el cuestionario, perdón. Miren en el cuestionario, me está diciendo que si contesta la pregunta 2, me vaya a la pregunta 12, que sería las últimas, ¿no? A estas. Entonces voy a armar otra con otro cuerpo con la pregunta 12, ¿ya? Voy a armar otro con la pregunta 12. Entonces me voy a ir a Google Drive ahora. Estoy en Google Drive y voy a armar otro cuerpo. Acá. Ah, perdón. Acá tengo que armar otro cuerpo. Y acá me va a salir, voy a colocar como título, datos. Datos de la encuesta. Bien. Entonces, esta es la pregunta 2. Ese es el cuerpo 12. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, voy a ir acá, voy a entrar, habilitar para que conteste obligatoriamente, voy a ir a la sección respuesta y voy a colocar acá que se vaya al cuerpo de datos. Responda cualquier pregunta, se va a ir al cuerpo de datos. No se ve en Google Drive, Cristian. ¿No se está viendo? A ver, ahorita tengo. Solo Word, listen, se Ya, ve ya. desde hace rato. Ya, ahorita. Ahora sí, fíjense, es decir, he creado este cuerpo de acá de datos, pero la respuesta, si responde la pregunta 2, me dice que vaya al cuerpo de datos, ¿no? Termina ahí. Entonces, acá estoy escogiendo para que cuando responda cualquiera de las opciones de esta pregunta 2, se vaya a la cuarta sección, es decir, lo estoy mandando acá, ¿ya? Bien. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Dice, voy a ir por sí. ¿Qué pasa si me dice sí? Bueno, si me dice sí, entonces voy a crear una pregunta. Voy a crear una pregunta para la sí, si me dice sí. Y esta sería la pregunta 3, porque vamos por pregunta. Entonces, la pregunta 3 me dice lo siguiente. ¿Quién decide la marca de fideos que compra en su hogar? Entonces me vengo a Google Drive. Bueno, estoy en Google Drive con ustedes. Perdón. Y acá voy a colar quién decide la marca de fideos que se compra. Esta también es una pregunta múltiple. Entonces voy a copiar la opción múltiple y voy a llenar los espacios de las opciones que tengo acá. Opción 1, copio y tengo acá las opciones. Esposa, empleada. Luego, después de tener la 3, no se olviden que estos son todos los que me contestaron que sí consumen. Entonces, le voy a preguntar al que sí consume, ahora le voy a hacer otra pregunta. Le voy a preguntar quién, usted dice, ¿puede usted decir cuál es la frecuencia de compra? Perdón, estamos en la opción, ¿quién decide la compra? Estaríamos en la 4. ¿Quién compra? ¿Quién compra sería la pregunta? Entonces voy a escribir el número de pregunta que dice, ¿quién compra los fideos en su hogar? Y entonces voy a colocar acá. También es una opción parecida a la anterior que tiene relación con compran los hijos, etcétera, etcétera. Entonces voy a escribir las opciones que tengo en el cuestionario porque es importante tener el mismo formato porque esto también se tiene que hacer igual en el SPS, ¿no?
Entonces ahí tienen ustedes la pregunta 4. Luego, después de la 4, viene la pregunta 5. Entonces voy a añadir nuevamente acá otra pregunta. Entonces voy a añadir la pregunta 5 que me dice, ¿puede usted decir cuál es la frecuencia de consumo de fideos? Me dice eso. Entonces escribo en la pregunta número 5, que también tiene sus opciones. Fíjense, ya no me varía mucho acá. No tengo necesidad de entrar a esta casilla porque ha ido creando un poco como una memoria más o menos que mis preguntas son de elección múltiple. Entonces voy a colocar todas las posibles alternativas que tengo en la opción 5 de esta manera. Ahí tienen ustedes, fíjense, tengo 6. Ahora, fíjense, acá yo tengo un error que se ha adicionado. ¿Cómo puedo solucionar? Vengo acá y pongo quitar y lo borro. Y ahí tienen las 6 opciones. ¿Ya? Una vez que he llenado la pregunta 5, dentro del cuerpo que dice sí, tengo la pregunta también 6. Entonces, me voy a ir a generar una nueva pregunta y voy a escribir aquí la pregunta 6. Y la pregunta 6 me dice, ¿dónde consume habitualmente fideos? Entonces, yo voy a escribir acá la pregunta 6, ¿dónde consume habitualmente fideos? Esta sería la 6, perdón. La 6. ¿Ya? Bien. Al igual que las anteriores, esta también tiene sus opciones múltiples que tendría que escribir donde dice opción 1, ¿no? Ahí están, he pegado. Y después de esta pregunta 6, viene la pregunta 7. Y la pregunta, entonces, voy a tener que abrir otra pregunta acá y voy a colocar lo que dice la pregunta 7. Y la pregunta 7 dice, ¿puede usted decir habitualmente dónde compra el fideo que consume en su hogar? Marque una sola opción. Entonces coloco eso acá y fíjense, me da nuevamente las alternativas de pregunta. Y entre las alternativas de pregunta tengo 7 opciones que incluyen los puntos de venta donde normalmente voy a comprar. Ahí tienen los 7 puntos de venta. Y nuevamente me sale esto, entonces lo voy a borrar. Ahora bien, una vez que tengo esta pregunta, voy a ir a la pregunta número 8. Como sigue en la línea del sí, voy a tomar acá y voy a poner la pregunta número 8. Y la pregunta 8 me dice, los fideos que consumen son, primera opción me dice si son nacionales o si son extranjeros. Entonces voy a colocar las opciones nacionales o, perdón, importados, por claro. Entonces coloco, ahí tienen nacionales o importados. Una vez que tengo esto, la siguiente pregunta sería, ¿qué marca de fideos consume? Entonces lo que voy a hacer es crear nuevamente otra pregunta y voy a colocar qué marca de fideos consume y compra con más frecuencia, ¿ya? Entonces coloco esto y voy a pegar acá y también tengo las opciones. Entre estas opciones tengo algunas marcas, tengo 6 marcas que debo colocar y las voy a colocar acá. Entonces tengo que es la Saroni, tengo la Americana, Famosa, Finor, etcétera, etcétera. Y lento, otra vez me sale esto. Entonces lo voy a borrar. Acá me falta el número de pregunta, que sería la pregunta número, perdón, la pregunta número 6. ¿Sí? No, la 9 ya es, ¿no? A ver. 8 sí, la 9. La 9, entonces la 9. Ahora, dentro de la 9 todavía, o sea, dentro del sí, todavía tengo más preguntas. Entonces voy a generar una nueva pregunta y voy a irme a la pregunta 10. ¿Por qué, dice la pregunta 10, por qué eligió esta marca? ¿No? Me está preguntando el por qué hemos elegido esta marca. Entonces lo que voy a hacer es escribir la pregunta en este sentido. Pongo acá y voy a poner por qué eligió esta marca, que sería la opción 10. Pongo la opción 10, por qué eligió. Y la opción 10, porque he elegido, tengo hasta 9 alternativas, ¿no? Es decir, que va desde su precio hasta la forma en la que cocino. Bien, entonces voy a colocar en las opciones, ahí tienen las 10 opciones, las 9 opciones, perdón. Ahí tienen ustedes todas las opciones que se usan. Dentro de esa misma línea, ahora tengo la cantidad que compro. Entonces voy a aumentar nuevamente otra alternativa y me vengo
a ver a la pregunta 11 que dice, ¿puede decir en qué cantidad compra o cuánto compra? Es lo mismo. Y tengo acá esta pregunta 11 y tengo las alternativas también de compra de la 11 que va desde medio kilo hasta bolsas de 5 kilos. Entonces voy a colocar esto acá y ahí tienen la opción. Bien, ahí habría terminado porque luego viene la pregunta 12. Y la pregunta 12 ya son del cuadro de identificación, datos de la encuesta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, como me está pidiendo que tengo que hacer un salto de acá, estas las voy a borrar. Esta la voy a borrar porque no, ya después lo hago. Me está preguntando ahora los datos de la encuesta. En los datos de la encuesta voy a hacer lo siguiente. Voy a generar acá la pregunta que tiene que ver con los datos de la encuesta, ¿sí? Y la primera pregunta de los datos de identificación está la edad. Pongo edad y las opciones de la edad, que es una variante de rango. Fíjense, por ejemplo, acá estoy empezando un dato de encuesta, me sale que si va a ser una respuesta corta. Le digo no, va a ser una respuesta de tipo múltiple, varias opciones. Entonces voy a colocar que va desde los 20 años hasta los 60 años en una escala de rango. ¿Ya? Ahí coloco, ahí está la escala. Entonces, en la misma línea del no, me dice también el número de personas que tiene por hogar esa casa, porque estamos hablando de fideos. Entonces voy a escribir cuántos viven en ese hogar, ¿no? Voy a plantear la pregunta, que sería la 13, y tengo también las opciones, que sería que vive una sola persona hasta más o menos 5 personas. Hasta 5 personas que vamos a colocar acá. Ahí tengo la respuesta por opciones múltiples. Tengo acá más de 5. Y tengo la última pregunta, que va a ser cuánto gana o voy a ver su nivel de ingreso, que sería la pregunta 14. Voy a agarrar esto y voy a escribir cuánto gana o cuánto es su ingreso. Como también el ingreso es una pregunta de rango que tiene varias opciones, voy a cambiar esto a varias opciones y voy a anotar acá esto. Bien, ahora tengo que hacer todavía algo. ¿Cuál es la última pregunta que sale? La última pregunta que sale es esta. ¿Por qué razón en su hogar no consume? ¿Verdad? Y esta de acá me dice que vamos a ir directamente a la opción número 12, datos del encuestado. Pero cuando me está hablando del sí, también ahora tiene que terminar en el mismo cuerpo de identificación de datos. Entonces voy a hacer esto. Voy a colocar, cuando se llega acá, que vaya a la opción de datos del encuestado. Si completa acá, si llena ese dato, que vaya a datos del encuestado, que vaya a datos del encuestado, igual acá, que vaya a datos del encuestado, igual acá, que vaya a datos del encuestado, y lo propio acá, que vaya a datos del encuestado. Con esto, señores, habría terminado la encuesta, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Yo les voy a, vamos a ver un ratingo esto, yo les voy a mandar a ustedes para un link para que ustedes, cada uno va a llenar una sola vez, ¿ya? Cada uno va a llenar una sola vez. Entonces, antes de enviar el link, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero vamos a revisar la obligatoriedad de la respuesta. Por ejemplo, acá no tengo obligatoriedad, ahora tengo obligatoriedad. Acá tengo que hacer que sea obligado. Esto también 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 que sea obligado. Todas que sean obligadas. Todas tienen que ser obligadas. ¿Sí? Cuando me dice no, esta también va a ser obligada. Bueno, esta ya no, estas no las voy a tomar en cuenta. Luego, voy a tomar datos del encuestado. Esta tiene que ser obligada. Esta que sea obligada. Y esta que sea obligada. Bien, ahí está ya la encuesta. Ahora, el siguiente paso. Una vez que ya tengo verificado ese tema, voy a venir acá a la parte de lo que significa configuración. En configuración, tengo tres opciones: general, presentación y cuestionario.
Dice recopilar dirección. Si ustedes quieren que el encuestado ponga su correo electrónico, marcan esto. Marcan acá, ¿sí? Para no hacerlo largo así. Aquí requiere iniciar tiempo de sesión para que si usted tiene que reiniciar de nuevo todo, marca acá. Tampoco es conveniente marcarlo. Los encuestados pueden editar las respuestas, no. Si marco acá, usted contesta y lo puede cambiar la pregunta. ¿Se da cuenta? Entonces yo voy a marcar en la opción no. Ver gráficos de resumen tampoco nos interesa o le interesa al encuestado. Me voy a presentación. ¿Mostrar la barra de progreso? Sí, vamos a mostrar. ¿Orden de preguntas aleatorias? No, porque si no nos puede desordenar el cuerpo. ¿Mostrar enlace enviada para esta respuesta? No, porque en realidad no tenemos la necesidad de que él nos mande otra respuesta que no está en este cuestionario en esta dirección. Y luego me voy a cuestionario. En este cuestionario debo habilitar, convertir un cuestionario. Y dice justo después de la entrega, es decir, publicar, no, hay que publicar después. Y esto de acá no podemos colocar. Dice, el encuestado puede preguntar, responder de manera incorrecta, no puede. Respuestas correctas y puntuación. Y luego que tengo todo esto, voy a guardar. Bien, entonces ya está ahora el cuestionario. Siguiente paso. Una vez que tengo el cuestionario, voy a generar la tabla de Excel para las respuestas. ¿Se acuerdan que cuando terminamos el examen, les digo no se vayan? Vamos a ver. Fíjense, estoy generando la tabla de Excel. En esta tabla de Excel me voy a ir acá, donde dice crear hoja de cálculo. Y voy a tomar y simplemente voy a ahí dice crear una hoja de cálculo, sí, y voy a crearla la hoja de cálculo. Y entonces ustedes pueden observar, ya está aquí la hoja de cálculo creada. ¿Sí? Ya está todo. Entonces, estamos listos para que las personas empiecen a llenar. Ahora bien, vamos a hacer de cuenta que ustedes son mi mercado objetivo. Se los voy a enviar por WhatsApp. Entonces, cuando estamos haciendo en la vida real, tenemos que tener una base de datos para que a partir de esa base de datos de teléfono se pueda disparar o puede ser a través de correo, tener toda la lista de correos que pudiéramos y entonces enviamos siempre y cuando ellos nos puedan contestar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a entrar nuevamente al dato al formulario, voy a poner enviar, ¿sí? Y fíjense, acá me dice si voy a enviar por correo. Yo no, quiero crear un enlace. Entonces presiono acá en el enlace y aquí me sale la dirección. Entonces le digo copiar la dirección y luego me voy a ir al WhatsApp. Voy a tomar el WhatsApp y voy a buscarlos a ustedes donde están ingeniería comercial, no, administraciones, aquí está, com 350 administración y luego les voy a enviar en este momento. Y ahí tienen ustedes, me dicen si han recibido o no el cuestionario. ¿Recibieron? Vean su WhatsApp, por favor. Sí, listen, Bien. llegó. Por favor, traten de llenar, que no todos, pero no sé, una persona que se anime a poner no, no todos se animen. Pongan sí, entre sí no. Ahorita. A ver, vayan llenando, por favor. Ese cuestionario es una cuestión de marcar. ¿Se puede llenar, señores? Sí, Licen, se puede. Ahí está, ¿no? Ese es, o sea, ustedes han visto, no es gran cosa eso, ¿no? Acá el éxito para las encuestas vía este modelo, ustedes tienen que tener una excelente base de datos. Si no tienen buena base de datos, puede pasar cualquier cosa.